Un tema muy, pero muy importante. Hablábamos el domingo pasado de cómo es necesario en la vida de aquel que ha sido libertado del reino de las tinieblas y de la muerte, de aquel que ha sido sacado de la esclavitud del pecado, de aquel que ha sido liberado y sacado de la cautividad que nos tenía presos antes de venir a aquel que nos libertó. Lo importante de tener una vida diligente en la palabra de Dios. O sea, si nosotros somos nacidos de nuevo, si nosotros hemos sido rescatados, salvados, redimidos por la sangre de Jesucristo, debemos andar cada día siendo diligentes en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. La palabra dice ella misma que es necesario, que es muy importante escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Que la palabra del Señor sea nuestro guía, porque no hay nadie más sabio que nos pueda guiar mejor que nuestro Dios. Y gracias a Él que nos dio su palabra. Y veíamos a Esdras cómo tenía tanto favor delante de los reyes, delante de los gobernadores, cómo le eran encomendadas grandes cosas. ¿Por qué? Porque Esdras no tomaba una decisión en su humanidad. Porque Esdras no proyectaba su camino conforme a su propia opinión o su propio pensamiento, su propio intelecto y aún las habilidades o inteligencia que pueda tener. Esdras tomaba decisiones y regía su vida conforme a la palabra de Dios, pues no solamente la estudiaba, no solamente la enseñaba, sino que la ponía en práctica. Mira, hermano, es bueno estudiar la palabra. Es necesario en la vida del creyente estudiar la palabra. Si usted es un creyente, si usted dice ser hijo de Dios, pero ha estado apartado de la palabra de Dios por muchas razones, porque razones no bastan. O sea, hay muchas razones que el mundo trata de alejarnos, de dedicar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios dice que es donde está la vida eterna. Es donde está el éxito, la bendición de usted en esta vida y en la que viene. Por tanto, se hace imprescindible para un hijo de Dios el estudio de la palabra de Dios. Si el mundo le ha tratado de apartar de la palabra de Dios, reflexione, recapacite y haga un compromiso de apartar un tiempo para el estudio constante de la palabra de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos al Señor diciéndole a los grandes hombres de Dios cuando tenían un reto, cuando tenían un desafío, cuando eran encomendados a una misión importante. Recordamos a Moisés, recordamos a Josué, ¿verdad? ¿Y qué le decía el Señor a Josué? Josué, tu reto es grande, tu problema es grande, tu desafío es muy grande. Tú vas a tener que entrar a una tierra amurallada con grandes ejércitos que son 3, 4 veces más grandes que el tuyo. Pero medita todos los días en mi palabra. Todos los días ten mi palabra en tu corazón, guíate por mi palabra. Haz lo que yo te digo y tú verás. Por eso Josué cuando iba allí a conquistar la ciudad de Jericó, primera ciudad de Canaán, fortificada. Los de Jericó decían, ¿quién va a entrar en estas murallas? Nadie, nosotros aquí estamos seguros. Los israelitas pueden hacer mucho ruido, pero nadie va a penetrar estas murallas, porque estas nos resguardan bien, son muy poderosas. Y el Señor le dijo a Josué, no te preocupes por las murallas, no te preocupes por el pueblo de esa tierra, no te preocupes si cuando fueron a inspeccionar la tierra lo que vieron fueron gente muy grande, fuertes, armadas hasta los dientes, con habilidades increíbles. No te preocupes, tú solamente escucha mi palabra, obedécela, aunque muchas veces parezca absurdo, aunque muchas veces sea ilógico a tu propio razonamiento. Escucha bien. Por ahí hay un dicho que dice, a Dios no hay que entenderlo. No trates de comprender a Dios. No trates de entender lo que Él te dice. Si puedes entenderlo, qué bueno. Si no lo entiendes, no trates de entenderlo. Tu mente finita no va a alcanzar
a un Dios tan inmenso. Solamente obedece. Cuando Dios te dice algo, solamente obedece. No cuestiones, no dudes, no titubees, no flaquees. Obedece con fe. Josué, tú no vas a alzar tu espada. Dile a todos esos soldaditos tuyos que tengan sus espadas dentro de sus vainas. Solamente lo único que van a hacer es darle 7 vueltas durante 7 días alrededor de esas murallas. Ay, pero yo pensaba que iba a pelear. No, tranquilo, si peleas pierdes. Tú obedeces. Ay, Señor, pero 7 vueltas. ¿Qué van a hacer 7 vueltas ante unas murallas tan bien construidas, tan fuertes? ¿Qué van a hacer 7 vueltas? Josué, tú solamente obedece lo que yo te digo, porque tú no sabes, yo sí sé. Le dijo el Señor. Oiga, y Josué hizo caso a la palabra de Dios. Y dice que marchó conforme a la palabra de Dios alrededor de Jericó. Y al 7º día, al último toque de trompeta, ¿qué sucedió? Esas murallas tan fuertes. No hubo que tirarle una piedra. No hubo que ir quizás hoy como fuéramos, no, con un chipihammer ahí a tratar de romperla. Con un martillo bien grande. No. Cayeron solas por el poder de Dios. Porque el poder de Dios está con aquellos que estudian, que saben, que conocen y que practican la palabra de Dios obedientemente y con fe. Por eso es que vemos a Esdras, que dice que tenía el favor de todo el que le rodeaba, de aquellos que estaban en eminencia. Porque hay muchos reyes en la tierra, hay muchos presidentes en la tierra, pero rey de reyes y señor de señores hay uno, por encima de todos. Y él puede crear las condiciones para bendición de la vida de aquellos que están comprometidos con la palabra de Él, que son diligentes. Ahora, si estamos apartados de la dirección de Dios, de la palabra de Dios, mire, hermano, es muy difícil, o yo diría imposible, que a usted le vaya bien, que usted tome decisiones sabias, porque la sabiduría se encuentra en aquel que es dueño de la sabiduría, el sabio y único Dios. Y a Esdras le fueron encomendadas muchas tareas. Vimos el gran favor, el peso de la responsabilidad, y vimos cómo este hombre preparaba su corazón, había preparado su corazón en su vida, escuche bien, no para una tarea determinada. A veces nosotros tomamos una actitud incorrecta para con Dios. Vamos a la Biblia cuando estamos hasta aquí. Cuando no vemos salida a un problema y tenemos un desafío muy grande delante de nosotros, vamos, Señor, háblame. Quiero una promesa que me dé fortaleza. Pero la palabra de Dios no es un libro de consultas. La palabra de Dios es pan. Es alimento, es comida que nutre nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted deja de comer todos los días, ¿qué va a pasar con su vida? Lo primero que va a hacer es que se va a perder la fuerza, se va a debilitar. Si sigue sin comer, usted irremediablemente va a morir. La palabra de Dios es alimento para cada día. No solamente para cuando tengamos un problema y queremos ir rápido a que el Señor nos hable y Señor, háblame porque estoy desesperado. No. Cuando usted está alimentado de la palabra de Dios, usted puede vivir una vida en línea con el Señor, en armonía con su voluntad. Y Dios le va a proteger donde pise su pie, como hizo con Josué. En cada paso del camino. Cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, usted va a estar fuerte porque se ha alimentado bien. Y el enemigo no podrá contra su vida, no podrá debilitarle, no podrá zarandearlo, no podrá hacerle caer porque usted está fuerte, bien alimentado. Aquí hay muchos que les gusta alimentarse mucho de la comida material. No voy a mirar a ninguno. Miro para acá, pero miro para allá también. Porque allá hay 2 muchachos que jovencitos que aquellos no se llenan con nada.
esos muchachos van a tener que trabajar duro. Solamente para el sustento. Pero es necesario estar bien alimentado. Y esto es lo que pasaba con Esdras. Estaba preparado en su corazón. Su corazón se había preparado durante toda su vida. Estaba preparado. Cuando le llegó el reto, cuando le llegó el desafío, ya él se encontraba preparado. Él dice aquí, había preparado su corazón. Por tanto, la mano poderosa de Dios, la mano bondadosa de Dios, la buena mano de Dios estaba con él todos los días. No solamente en el día del problema, sino todos los días estaba con él. Y hay muchas formas de que nosotros podamos preparar el corazón. Uno, ya lo sabemos, el estudio, la obediencia de la palabra de Dios. No un día, no 2 días, todos los días. En ella meditarás de día y de noche. Cuando andes en el camino, la estarás recordando, la estarás repitiendo, la transmitirás a tus generaciones. ¿Cuán importante? En todo tiempo pensarás en la palabra de Dios. Pero también dice que Esdras era una persona no solamente de lectura, estudio y obediencia a la palabra, sino era una persona de ayuno y oración. Mire, amado hermano, si yo pregunto en esta mañana, y si fuésemos sinceros, tranquilo, no lo voy a hacer. Pero si yo pregunto en esta mañana y fuésemos honestos, yo diría, ¿cuántos ayunan regularmente? Yo no creo que muchas manos se levanten. Si yo pregunto, ¿cuántos oran constantemente? ¿Oran cada día? Vaya, no le voy a decir como Daniel 3 veces al día, no. Oran cada día por lo menos. Que no se les olvide, que tengan ese tiempo especial, ese devocional con el Señor. Pocas manos se van a levantar si somos honestos. Si somos honestos. Pero Esdras era una persona de ayuno y oración. Mire qué 3 complementos para un corazón preparado para Dios. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas a través de tu vida? ¿Quieres ver la bondadosa y la buena mano de Dios en todo tiempo en tu vida, a cada paso del camino? Prepara tu corazón con estos 3 elementos fundamentales. La palabra de Dios, ayuno y oración. Esdras emprendió el camino desde Babilonia con todas aquellas responsabilidades. Hablábamos que tenía responsabilidades de gentes, tenía responsabilidades del tesoro del rey, tenía responsabilidades de ir a poner gobernadores, líderes, tenía responsabilidades de que todo se hiciera exactamente con una contabilidad exacta de para qué era usada cada cosa, de que se observara y se siguiera bien la ley a la hora de adorar en el templo. Mire cuántas responsabilidades para una sola persona. Y Esdras en el capítulo 8 nos narra un poco de lo que sucedió en el camino. Porque habíamos visto la semana pasada que salió de Babilonia y después que llegó a Jerusalén. Pero quién sabe lo que pasó en ese camino, en ese tramo de 4 meses de camino, cargado con toda riqueza en caminos peligrosos. Quien único lo sabe es el Señor, Esdras y aquellos que estaban con él. Y Esdras tomó una actitud muy interesante. El rey le dijo: llevas grandes riquezas, el camino es peligroso. Esdras, vamos a ponerte parte del ejército, vamos a darte una escolta armada, para que entonces vayan contigo y te protejan en el camino. Quizás Esdras se apresuró mucho. Esperaríamos una respuesta así quizás de Pedro en el Nuevo Testamento, que siempre estaba apurado. Que Pedro, él siempre estaba delante de todo el mundo. Tomaba decisiones y decía cosas muchas veces sin pensarlas. Y las otras buenas que decía era porque el Espíritu Santo, no sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios se la revelaba. Era cuando decía algo bueno. Pero era una persona impulsiva. Pero Esdras le dice: no, rey, yo no necesito una escolta armada, porque yo tengo a mi Dios y Él me librará. Él hará
con su buena mano, su poderosa mano, Él hará que nosotros lleguemos bien allí. Vamos a leer a partir del verso 21, capítulo 8, verso 21. A ver qué es lo que estaba pasando allí. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños. O sea, no eran adultos los únicos que iban ahí, eran niños en un camino de 4 meses. Dice, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, aquellos que llevaban. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Cuántos creen que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo aquel que le busca? Sobre todo aquel que prepara su corazón, que está atento sus oídos a la palabra del Señor, que está puesto conforme a la guía de Dios y desarrolla su vida y crea sus pautas y su camino conforme a la palabra de Dios. Esdras tenía esta convicción y quizás se apresuró, pero Esdras tenía una confianza firme en Dios. A veces nosotros tomamos miedo, a veces nos acobardamos en el camino, a veces queremos rodearnos de cosas materiales, que todo el mundo nos proteja y pedir y pedir y pedir y que se nos ayude por aquí y por allá, cuando la ayuda, la provisión, la protección la tenemos en nuestro Dios y la tenemos en Él cuando caminamos con Él, cuando le conocemos, cuando estamos preparados espiritualmente para caminar cada día con Él. Y este era Esdras. Y dice que en medio del camino llegaron al río, vio a los niños y dice, bueno, tengo muchos bienes aquí, tengo niños, estamos a mitad del camino, quizás es el trayecto más peligroso, donde hay personas acechando. No le pedí una escolta al rey, porque ¿qué testimonio yo le voy a dar al rey? Si yo he pasado toda la vida en la corte del rey, cada vez que el rey tiene un problema, diciéndole, rey, el Señor nuestro está con todo aquel que le busca. Nosotros tenemos un Dios poderoso. La he estado predicando. ¿Cuántas veces nosotros le hemos estado predicando al mundo? ¿Cuántas veces le hemos estado diciendo a nuestro vecino, a nuestro familiar, cuando tiene un problema, no te preocupes, confía en Dios, Él te va a ayudar? Cuando le viene una prueba, le decimos, cobra ánimo, porque el Señor está con aquellos que le buscan. La mano poderosa de Dios no deja desamparado a los suyos. Y toda la vida nos las pasamos así. Pero qué fácil es hablar cuando el problema lo tiene el otro. Qué fácil es hablar cuando es nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro compañero de trabajo, y nosotros aconsejar desde afuera del problema. Hey, confía en Dios. Sí, pero no somos nosotros los que estamos en el fuego. Es fácil confiar en Dios cuando estamos fuera de las aguas, cuando estamos fuera del fuego. Pero cuando estamos, como dicen en mi tierra, cuando estamos pasando por la candela, la historia es diferente. Y muchas veces nosotros mismos que hemos aconsejado, que hemos predicado de nuestro Dios, de la grandeza, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la compañía de Dios, muchas veces cuando nos toca a nosotros el problema, empezamos a acobardarnos, nos afligimos, nos tiramos a morir, caemos en depresión. Y el problema muchas veces nos hace tierra y nos lleva hasta el suelo. Y entonces tratamos de buscar y buscar por todos lados la ayuda del gobierno, la ayuda de aquel, la ayuda del otro. Quizás no sea tan malo, pero escuche bien, la ayuda primera que usted tiene que buscar es la de su Dios, porque usted se ha pasado toda la vida predicándole a todo el mundo que su Dios es propicio a aquellos que le buscan. Y qué triste que vengan entonces los otros y decirme, oye, ¿tú no has predicado de Dios?
¿Cómo tú has hablado tanto de la protección de Dios y ahora que tú la necesitas, estás tan débil en tu fe? Y Esdras dice, ¿cómo yo voy a ir al rey? Si yo le digo que el Señor está conmigo. Si yo le he leído salmos de David, que decía, el Señor es mi escudo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio. Él es mi roca, sobre él yo estoy seguro. Él me guardará de todo mal. Si yo habito al abrigo del Altísimo, si me cobija la sombra del Omnipotente, ¿cómo yo voy a ir ante este rey ahora a decirle, dame tu ejército porque tengo miedo en el camino? El rey te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿No es verdad que el mundo muchas veces nos hace la pregunta? ¿Y ahora? Claro, y el que primero que nos hace la pregunta es el acusador. Es Satanás. ¿Y ahora dónde está tu Dios? Estás caído, estás débil. ¿Dónde está tu Dios? Como le dijeron a Cristo en la cruz. Y ahora, aquellos fariseos siendo instrumentos por el diablo, dice que le dijeron, y ahora, clama, tal vez tu padre te escucha. Vamos, desciende de la cruz, que te baje de ahí. Ahora, ¿dónde está tu Dios? Lo bueno es que en el caso de Cristo él no estaba debilitado. Él estaba logrando la victoria más grande del universo allí. Pero nosotros muchas veces estamos debilitados y el que está a nuestro lado dice, ¿y ahora qué? Muy fácil para aconsejar, pero ahora que estás en el problema, yo quiero ver tu fe. No me hables tanto de tu fe. No me hables tanto de que hay que tener fe. Muéstramelo cuando estás pasando por la necesidad. Muéstramelo cuando estás en medio de una enfermedad. Muéstralo cuando estás atravesando situación económica. Muéstrame tu fe. No me hables de tu fe, déjame verla. No me hables de Cristo, déjame ver a Cristo en ti. Y dice Esdras que allí, ya que había rehusado aquella escorta, solamente podía hacer para su protección lo que él estaba acostumbrado a hacer. Dice, y publiqué ayuno. ¡Ja! La gente está con miedo. Tranquilos, muchachos, vamos allá a la fuente. Están desesperados, tienen temor, quizás preocupados por los niños. No se preocupen, aquí no va a pasar nada. Vamos a ponernos en comunión con Dios, con el Todopoderoso. Y publiqué ayuno allí para afligirnos delante de nuestro Dios, para que Él nos protegiera a nosotros, a nuestros bienes, a nuestros niños en el camino. Y dice, y la mano de Dios, la mano de nuestro Dios estará sobre él, dice, y su furor contra todos los que le abandonan. Si usted es de aquellos que ha abandonado la palabra de Dios y ese tiempo con el Señor y esa comunión con Dios, tenga cuidado, porque se puede encontrar desprotegidos en el momento de la necesidad. Dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder, su furor contra todos los que le abandonan. La vida espiritual es algo muy serio. Y estar lejos de Dios es el mayor peligro que podamos tener en nuestra vida. Dice, entonces ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Usted confíe en el Señor. No tenga miedo a hablar del poder de Dios y que Dios estará con usted. Usted manténgase haciendo lo que a Dios le agrada, conectado con el Señor en todo momento. Y confíe en Dios. Por tanto, usted ayune regularmente. ¿Para qué? Para tener fuerza en el día del problema. Si tiene un problema grande, ayune más. Ayune más. Ore al Señor con fervor. Y confíe en Dios, que Él no le va a dejar solo. Él va a ser propicio a su vida. Ay, que está orando por mucho tiempo. Sigue confiando en Dios.
porque Él es fiel en decir que va a ser propicio a su vida. Que no es en su tiempo, es en el de Él, pero no quiere decir que no va a suceder. En el justo tiempo vendrá sobre su vida el poder de Dios. Y lo verá todo el mundo. Y dice después en el verso 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró del enemigo en el camino y del acechador en el camino. Nos libró de todo aquel que trató, quizás, que maquinó en su mente. No nos enteramos porque la mano de Dios nos cubría. Hay una canción preciosa, uno de mis cantantes favoritos. ¿Saben quién es? Marcos Vidal. Las letras de este siervo de Dios son impresionantes. Y dice en una de sus canciones, hablando de los ángeles, que nunca sabremos, o quizás un día nos enteraremos cuando estemos en la gloria, de cuántas veces los protegieron en el camino, que cuántas veces se arrugaron sus faldas, dice así, por guardarnos a nosotros la espalda. Muchas veces no nos enteramos, pero cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios en una vida de oración y ayuno, de comunión con el Señor, muchas veces el Señor nos protege y ni nos enteramos. Salimos a la calle, vamos a manejar, vamos para el trabajo y llegamos al trabajo y nunca nos enteraremos a cuántos peligros fuimos sometidos ese día que Dios los quitó del camino y nunca nos enteramos. Lo cierto que podemos tener es que con tantos peligros en el mundo, Dios nos protege cada día de nuestra vida. Eso es una verdad. Y Esdras allí estaba diciendo, y partimos confiados de allí, con todos los niños, con todos los bienes, sin una escolta armada, no nos hacía falta. Había millares de ángeles protegiéndonos. Porque habíamos entregado todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra causa delante del Señor. Tienes un problema, entrégalo en oración al Señor. Haz ayuno por ese problema. Entrega tu causa legal delante del Señor. Tu causa económica, cualquiera que sea tu necesidad, entrégala a Él con fe. Él te va a hacer propicio. Él va a venir oportunamente. Pon tu necesidad delante del trono de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? De allí viene el oportuno socorro para tu vida y para mi vida. Y partimos de allí hacia Jerusalén a continuar nuestra tarea, a empezar con todo lo que nos habían mandado, todo lo que se había puesto sobre nuestros hombros allí. Y llegamos seguros, porque Dios nos libró. Dios alejó a aquel malintencionado. Si es que había alguno, no se acercó por allí. Ay, que la gente decía, no transites por ahí. Oye, no vayas por ahí, muchacho. Mira cuánto peligro hay ahí. Mira cuántas cosas han ocurrido en ese trayecto. ¿Cómo vas a ir por ahí con todo eso? Tranquilo que yo no voy solo. Yo voy con el Todopoderoso que me acompaña. Y dice que llegaron seguros. Si llegamos a Jerusalén, dice allí, verso 32, y reposamos allí 3 días. Llegamos tranquilos y tuvimos tiempo hasta para descansar. Pudimos testificar de la gloria de Dios. Qué bueno es cuando podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno es que no tengamos problemas, sino que podamos tener testimonio para hablar al mundo y para dar ejemplo de que aún en medio de nuestros problemas vemos la poderosa mano de Dios sosteniéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, alentándonos, levantándonos, animándonos. Pero eso solamente se logra con una vida de ayuno y oración. Los discípulos del Señor Jesús, tanto tiempo al lado del Maestro, de día y de noche aprendiendo de Él. Y un día Jesús nos encuentra en la escena. Yo creo que Jesús hacía muchas cosas a propósito. Para ver a sus discípulos. Para ver a sus discípulos. Fíjese que en un momento Jesús, que siempre acostumbraba a entrar en la barca con sus discípulos y cruzar el mar hacia el otro lado, dice que un día le dice, me imagino el Señor Jesús pensando en su corazón, vamos a dejarlos solos a ver si han aprendido algo. Vamos a ver dónde está su confianza en medio del problema.
Porque ya sabemos que panes y peces saben administrar y repartir. Y también se lo saben comer. Eso lo sabemos. Pero vamos a ver en medio del problema cómo se comportan estos muchachos. Vamos a ver estos que van a ser los apóstoles, los que van a predicar el evangelio a las naciones, los que van a dar continuidad al ministerio del Mesías. Vamos a ver de qué están hechos. Muchachos, métese en la barca. Yo me voy a quedar aquí un ratito. Vayan al otro lado y espérenme allá. Yo voy a llegar, no se preocupen en que yo me voy a ir. Yo no necesito un barco para ir de un lado a otro, tranquilo. Y dice que en medio del mar había una tempestad tremenda. Se formó una tempestad. Imagínense, y aquellos discípulos se volvieron locos. Si Jesús hubiese estado allí, ya ellos tenían una experiencia previa a una tempestad con Jesús en el barco. Pero ahora era una tempestad sin Jesús en el barco. Es diferente cuando Jesús está en la barca a cuando no está y viene la tempestad. Es muy diferente, ¿verdad? Pero hay que hacerle frente con lo que Dios nos ha dado y ha preparado en nuestro espíritu. Y dice que los discípulos se alteraron, tuvieron miedo, empezaron a gritar. Y de pronto Jesús viene caminando por encima del agua. Ahí fue donde ellos, en lugar de decir gracias Señor que vienes acá, estaban tan atormentados con el problema y la situación que estaban pasando, que dijeron, ahora todo se puso peor. Ahora no es la tempestad, ahora no es el viento, ahora la barca no solamente se va a hundir, ahora no solamente va a aparecer, sino que hasta un fantasma viene en contra nuestro. Es un fantasma. Y Jesús le decía, tranquilo muchachos, soy yo. ¿Cuál es el alboroto? ¿Cuál es su poca fe? ¿Acaso no están preparados? Jesús lo hizo a propósito para probarlos. El problema a nuestra vida muchas veces va a llegar a propósito para probar de qué estamos hechos. A ver si hemos aprendido. A ver si de verdad somos espirituales. Si hay fe en nuestra vida. Y si estamos no confiando en nuestra fuerza, sino que clamamos a Dios, ayunamos a Él y nos refugiamos y nos guiamos por su palabra. A ver cómo enfrentamos nosotros el problema. Si tratamos de enfrentarlo en nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad o con el Señor. Y dice que allí Jesús entró con ellos en la barca. Hay un episodio que no se lo quiero mencionar, que es el de Pedro, que siempre está intrépido. Tranquilo. El mensaje es ese. Se estaban volviendo locos. Jesús los había probado. Fueron faltos de fe. Pero en otra ocasión Jesús también los deja solos en medio de la escena. Ahora el problema no era un barco hundiéndose. Ahora no era una tempestad, era un joven endemoniado. Y dice que aquellos discípulos dijeron, tranquilo. ¿Cuántas cosas no hemos pasado nosotros al lado de Jesús? Ya nosotros estamos listos. Dice que empezaron a reprender el demonio. Aquel demonio lo que hacía era burlarse. Cobraba más fuerza. Y llamaban a la gente, mira, ustedes son discípulos de Jesús. Ustedes andan al lado de Él. Vamos. Saquen este demonio de este muchacho. Y trataban y nada. Y llega Jesús. Y nada más le dice al demonio, dale que este no es tu territorio. Sal de él. Y al momento el demonio sale y aquellos discípulos dijeron, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Nosotros llevamos horas tratando y no podemos. Y vienes tú y solamente, pero tú no nos habías dado autoridad sobre los demonios. Pero ustedes pueden tratar muchas veces conforme a su fuerza ciertos problemitas. Pero hay otros que necesitan rodillas, ayuno y oración. Este género no sale si no vamos a leerlo, porque si no lo leemos entonces me dicen, ay pastor, pero es que ¿dónde está eso? Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 verso. Vamos a ver dónde es que está. Verso. Aquí está, quiero encontrar la parte exacta. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Señor, pero ¿por qué yo oro por los enfermos y no pasa nada? Bueno, vamos a ver la respuesta muchas veces del Señor. Si usted se lo ha preguntado muchas veces en su vida, vamos a ver lo que responde el Señor. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estamos leyendo a partir del verso 18, capítulo 17 de Mateo. Y Jesús les dijo: por vuestra poca, ¿qué dice ahí? Fe. Por vuestra poca fe. Porque este problema cada vez trata de vencerme más. No puedo con este problema. He orado por personas y no ocurre nada. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, para cultivar la fe, usted necesita una preparación. No espere tener ese tipo de fe. Aún no espere tener fe ni tan siquiera del tamaño de un grano de mostaza si usted no se prepara en intimidad con Dios, si usted no lee la Biblia cada día, si usted no ora a Dios cada día, si usted no hace ayuno al Señor, si usted no tiene un espíritu preparado. No espere tener esa fe, ni aún tan pequeña como un grano de mostaza. Para eso se necesita, dice aquí, oración y ayuno. Necesitamos oración y ayuno. Ay, que a mí no me gusta pasar hambre. No pase hambre, ayune. Aflija su cuerpo, porque tiene que demostrarle a Satanás que usted no depende ni de ningún recurso natural ni material cuando está en la presencia de Dios. Su provisión viene del Señor. Su fuerza viene de Él. Él no lo va a dejar. Él no lo va a dejar de fallecer. Ayuno y oración. ¿Por qué muchas cosas no se resuelven en nuestras vidas? ¿Por qué el diablo hace fiesta sobre nuestras cabezas muchas veces? Porque nos falta palabra, oración y ayuno. Esdras podía ver la mano de Dios. Esdras podía ponerse en la brecha y decir: ¿sabes qué? Al único que yo necesito es a mi Dios. Porque yo le conozco, porque yo sé quién es, porque yo vivo una vida en intimidad con Él. Porque yo ayuno, porque yo hablo con Él en todo momento. Él me conoce, Él sabe quién soy yo y yo sé quién es Él. Pero para eso necesitamos una vida de oración, ayuno y de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Sin eso, sin esa preparación, hermano amado, usted puede hacer muchas cosas para la obra de Dios. A usted se le pueden dar muchas responsabilidades aún en la obra de Dios. Usted puede ser el más capacitado, el más talentoso dentro de la obra de Dios. No quiere decir que sea el más espiritual. Dentro de la obra de Dios, dentro de ese reino espiritual del Señor, se necesitan personas espirituales, no talentosas. El talento que lo dé el Señor, pero lo primero que necesitamos son vidas preparadas espiritualmente. Si no, todo va a ser hueco y vacío, pero no va a estar el poder de Dios ahí. La mano de Dios no estará ahí si no somos nosotros vidas espirituales, seres espirituales, que estamos conectados con el Señor, que vivimos nuestra vida con el Señor, asidos de la fuente del poder de Dios en nuestra vida. No espere resolver el problema en su propia fuerza. Confíe en Dios, ore, ayune por el problema, busque la respuesta de Dios en su palabra, busque la revelación de Dios en la oración, y Él será propicio a su vida.